Welcome back. We are joined today by Professor. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Theodore Postol, catedrático de Ciencia, Tecnología y Seguridad Nacional en el MIT. Es un experto en sistemas de lanzamiento nuclear, misiles y defensa antimisiles. Además, trabajó como asesor del Pentágono. Así que gracias por volver al programa. Es un placer tenerle aquí otra vez. Oh, el placer es mío, como siempre. Encantado de estar aquí. Oh, it's my great pleasure, as always, here. Adelante, perdón. Yeah, no, I wanted to ask you today about Sí, Patriot Pact no, 3. quería preguntarte hoy por los interceptores Patriot Pact 3, porque probablemente has sido una de las voces más destacadas al hablar de lo poco eficaces que han sido. Y de hecho, se puede decir que esa ineficacia también tiene un coste enorme para Estados Unidos. Es decir, quiere vender esas armas, pero ya sabes, la ilusión también sale cara. Así que me gustaría saber qué puedes decir al respecto, porque claro, son un componente importante del sistema de alianzas estadounidense. Se han utilizado y se siguen utilizando mucho en la guerra contra Irán. Y el propio Trump aprobó ahora, en la cumbre de la OTAN, que Ucrania obtenga licencias para producir los Patriot. Así que es un tema bastante relevante. Por eso, por favor, siéntete libre de desarrollar tu argumento. Yes, please feel free to unpack your argument. Well, let me just slightly expand on Bueno, what you're making. déjame ampliar un poco los puntos que estabas planteando. Europe is talking about Esperamos que no ocurra, Russia, pero en Europa se está hablando de una guerra con Rusia, illusionary, but lo cual me parece una idea delirante, aunque eso es otro tema. important that Creo que es extremadamente importante que los líderes militares y políticos europeos entiendan que no hay defensa posible con los Patriot Pact 3 frente a misiles balísticos rusos. Este es un hallazgo importante si se cree que esos sistemas pueden tener algún papel en guerras futuras. also problematic with También es un problema en relación con el inicio o la reanudación de hostilidades en la guerra del suroeste de Asia, in the porque tengas o no tengas Patriots, resulta que tampoco podrás defenderte de los misiles balísticos con ellos. you won't be able to defend against ballistic missiles with them either, against them either. In addition, there are vast expenditures in Además, hay enormes gastos previstos para el futuro en nuevos sistemas Patriot que la gente ya está considerando, especialmente el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, los gobiernos que compran Patriots con el apoyo del gobierno estadounidense. and if these Y si estos sistemas no ofrecen una capacidad defensiva real, es algo que tanto la planificación militar como el liderazgo político deben comprender. Así que no se trata de un asunto menor, aunque sea un detalle técnico. Es un detalle técnico, sí, pero bastante importante. Ya hemos tenido este debate antes. Siempre bromeo con mis amigos diciendo que para mí esto es como un déjà vu, porque si os muestro una o dos diapositivas y miramos la experiencia pasada, mi colega George Lewis y yo publicamos un artículo en 1993, después de la Guerra del Golfo de 1991, my colleague y en ese artículo explicábamos la tecnología. in 1993, after the Gulf War of 1991, and in that article we laid out the technology and the scientific foundation for determining whether or not Y la base científica para determinar si el sistema Patriot en la Guerra del Golfo de 1991 realmente funcionó o no. Ahora, la historia de todo esto se ha reescrito. Me di cuenta de ello cuando estaba en Polonia dando una charla y descubrí que existe toda una nueva versión de lo que realmente ocurrió. Según esa nueva historia, al principio pensaron que el sistema había funcionado, pero luego se dieron cuenta de que no, a raíz de una investigación del Congreso. Por supuesto, esa investigación se llevó a cabo por este artículo en concreto y por el trabajo de Lewis y Postol. Así que no fue una simple coincidencia, fue consecuencia directa de nuestro trabajo. Y nos atacaron con una ferocidad enorme, hasta el punto de que, sinceramente, llegué a pensar, junto con otras personas, que mi vida corría peligro. among other with other people that my life was under threat. This was not a minor attack on the part of No fue un ataque menor por parte de Raytheon. Y bueno, fueron a por mí a través de la administración del MIT. Fue una experiencia muy desagradable y me enseñó que todo ese discurso sobre la libertad académica, al menos en el MIT, no se corresponde con la realidad. Pero en fin, 6 años más tarde, aunque llevó su tiempo, 6 años después,
se publicó un estudio en la misma revista revisada por pares, elaborado por un comité de la Sociedad Americana de Física. Y lo que decía ese artículo, ya desde el resumen, era que habían encontrado una contradicción absoluta entre las afirmaciones del ejército sobre el rendimiento de los misiles Patriot en la Guerra del Golfo y todos los enfrentamientos que nosotros habíamos registrado en nuestros videos. And for all the engagements we scored in our video data. So we found the claims initially. Al principio se decía que el presidente George H.W. Bush había sido engañado. Más tarde descubrimos que él creía que 41 de las 42 interceptaciones de los misiles Patriot habían sido exitosas, es decir, una tasa de acierto del 96%. Su secretario de Defensa en aquel momento, Dick Cheney, también creía que eso era cierto. Ahora bien, esto en cierto modo forma parte de la historia, y se podría decir que no tiene importancia. Pero en realidad es una especie de repetición de lo que estamos viendo ahora entre los líderes europeos y otros dirigentes, que parecen creer, sin pruebas, que este sistema tiene esa capacidad. Y está claro que confían en ello, o al menos han estado confiando en ello. De hecho, el sistema no ha funcionado desde la Guerra del Golfo de 1991, así que en cierto modo se podría decir que da igual, porque nunca ha funcionado. Pero si alguien piensa que puede confiar en este sistema, o que debería gastar decenas de miles de millones de dólares o más en más interceptores Patriot para poder defenderse, eso sí es un problema serio. Es algo importante. En fin, además, el comité afirmó de forma inequívoca que las técnicas que Lewis y Postol utilizaron para evaluar el rendimiento del Patriot en la Guerra del Golfo de 1991 fueron eran científicamente sólidas. Así que, si volvemos a usar esas técnicas, deberíamos ser capaces de entender el rendimiento del Patriot en 2026. Ahora, solo para que te hagas una idea de lo serio que es el asunto. Hubo intentos de tergiversar el rendimiento del sistema Patriot. Y durante ese periodo, cuando George y yo publicamos por primera vez nuestro análisis, se dio una situación que quiero contar. Es una cita literal de lo que ocurrió en una audiencia del Congreso. Yo estuve allí, por supuesto. En ese momento, algunos miembros del Congreso me atacaban, repitiendo simplemente lo que les habían dicho. En un momento dado, el presidente del comité, que era bastante escéptico, le preguntó al responsable del programa, el general Drolet, ¿qué quería decir el ejército exactamente con la palabra interceptar? Porque yo acababa de mostrar unos vídeos que demostraban que no había habido ninguna interceptación. Y Drolet respondió, bueno, ¿qué quiso decir el presidente cuando afirmó que 41 de 42 fueron interceptadas? Y lo que dijo Drolet, provocando muchas risas, fue, bueno, lo que nosotros entendemos por una interceptación es un Patriot en el cielo, cruzándose en el cielo. What we mean by an intercept is a Patriot and a Scud passed in the sky. So that's how crazy Así de loca era la situación en aquel momento. Ahora bien, una cosa que mucha gente quizá no entienda es que el sistema Patriot que analizamos entonces era el Patriot PAC-2, no el Patriot PAC-3, que es la versión más moderna. El Patriot PAC-2 es un misil grande y pesado. ¿Veis mi flecha? ¿Sí? Vale, adelante. Bien, el Patriot PAC-2 es un interceptor mucho más pesado. Funciona de forma diferente al Patriot PAC-3, que es un interceptor más pequeño y ligero. Y hay dos cosas importantes. Primero, el Patriot PAC-2, aunque es un misil más grande y pesado, cuesta alrededor de $1 millón cada uno. Pero el Patriot PAC-3, que es mucho más avanzado técnicamente y pesa entre una cuarta y una tercera parte, cuesta $4 millones cada uno. The Patriot PAC-3 cost $4 million each. So
typically the firing doctrine is that you should fire. Normalmente, la doctrina de disparo dice que hay que lanzar 2 misiles Patriot PAC-3 contra un misil balístico para tener una probabilidad significativa de interceptarlo. Y los contratistas, que ahora son Lockheed Martin junto con Raytheon, siguen afirmando que la tasa de interceptación supera el 90%. Así que el argumento, o la historia reescrita, es que pensábamos que teníamos una tasa de interceptación del 96%, pero descubrimos que en realidad Lewis y Postol demostraron que no era del 96, sino que de hecho era 0 en cuanto a la destrucción de la cabeza de guerra del Scud. Así que había una gran diferencia entre la realidad que descubrieron y señalaron Lewis y Postol y lo que se creía. Y ahora, claro, resulta que acaban de descubrir esto. And now, of course, they just happen to discover this. They don't explain, of course, the history shows that Claro que no lo explican, aunque la historia demuestra que mintieron una y otra vez. Participaron en intentos de intimidar a los investigadores. Intentaron que la dirección de la universidad donde yo era catedrático con plaza fija me presionara. La universidad también ejerció presión sobre mí, tanto económica como administrativa. Así que no fue una situación fácil. Y ahora estamos otra vez en la misma situación. Dicen de nuevo que tienen una tasa de interceptación del 90%. Pero resulta que las pruebas en video que el Comité de la Sociedad Americana de Física examinó, eran en realidad válidas para determinar si el sistema Patriot estaba interceptando o no las cabezas de guerra. Las pruebas en video muestran, de forma clara y sin ambigüedades, que la tasa de interceptación del sistema Patriot ahora es como mucho del 2 o 3%. Estamos hablando del Patriot PAC-3, la versión más avanzada, que cuesta unos $4 millones cada uno, no uno. Si lanzas 2, estás gastando 8 millones en una sola interceptación. Y parece que la tasa de éxito de esas interceptaciones ronda también el 2 o 3%. Así que, en la práctica, estás gastando entre 80 y 100 millones de dólares para interceptar un solo misil balístico, con la tasa de acierto que tiene este sistema ahora. Y aún así, estas empresas quieren que los gobiernos vuelvan a invertir más dinero en un sistema que claramente no está funcionando, para supuestamente defenderse de misiles balísticos. Bueno, esta no es precisamente una buena situación. Así que déjame mostrarte rápidamente lo que se supone que hace el Patriot PAC-3, que es diferente, una vez más, del Patriot PAC-2, del que no voy a entrar en muchos detalles ahora. Eso se puede tratar en futuras conversaciones si hay suficiente interés. El Patriot PAC-2 tiene un radar que está literalmente en el interceptor. Este sistema, a diferencia del Patriot PAC-2, que se guía por las señales de radio reflejadas desde un radar en tierra, el Patriot PAC-3 recibe la indicación del objetivo desde ese radar terrestre, pero luego ignocia hacia el blanco su propio radar. Y con este radar, lo que hace es intentar localizar la parte delantera del objetivo y destruir la ojiva de forma cinética, chocando directamente contra ella. Es decir, es una ojiva de impacto directo, de tipo hit to kill. El Patriot PAC-2 tenía una ojiva explosiva, y lo que intentaba era dañar el misil entrante o hacer detonar su carga con los fragmentos de su propia explosión. Pero eso resultó totalmente incapaz de cumplir su función. Por eso pasaron a este sistema mucho más avanzado de impacto directo, que cuesta unos $4 millones cada uno, en lugar de uno. Y depende por completo de serlo bastante preciso como para golpear la parte delantera del misil. Si impacta en la parte trasera, la ojiva simplemente se desprende, cae al suelo y explota. Let me show you what the particular company, this is Lockheed Martin. Esta empresa en concreto, Lockheed Martin, muestra en un vídeo que se puede encontrar en Internet.
Tengo la dirección de YouTube. Es una simulación hecha por la propia Lockheed Martin, con su propio software de simulación, sobre un intento de interceptación. Así que esto es lo que ellos presentan como ejemplo de un intento de interceptación. Y lo que vemos aquí es el objetivo. Tenemos una estimación aproximada de su sección radar equivalente. No voy a entrar en los detalles de cómo se calcula eso, aunque podría explicarlo con bastante precisión. Es una sección radar muy pequeña, lo que significa que la distancia a la que el interceptor puede detectar el objetivo que se aproxima es relativamente corta. Son solo unos pocos kilómetros, lo que significa que el interceptor tiene muy poco tiempo para maniobrar. Así que básicamente la idea es que el interceptor se mueve para alcanzar ese objetivo. Esto es una simulación. Te muestra los segundos previos al momento real del impacto, y vemos cómo el intercepto se va acercando más y más hasta que llega el último fotograma del video. Ahí impacta contra el objetivo. La ojiva no la alcanza. Sabemos, por nuestras simulaciones y por los datos que tenemos de la Guerra del Golfo de 1991 y de la de 2006, que si se golpea el cuerpo del misil y no la ojiva caerá al suelo sin daños y explotará. Así que lo que están mostrando en su propio video es que el sistema será derrotado por... Su simulación concreta muestra que el interceptor fue vencido, incluso en su propia simulación. Ni siquiera entendieron eso a partir del análisis anterior que mi colega George Lewis y yo hicimos sobre la Guerra del Golfo de 1991. Ahora, si vuelvo a compartir, vamos a mirar los datos del video. Recordad, los datos del video que voy a explicar los van a source Están mal los datos del video. Aquí está. Here it is. Here we're going to see Aquí vamos a ver probablemente entre 50 y 100 ojivas entrando y solo veremos una interceptación. Voy a mostrarte la interceptación a cámara lenta. Lo que estás viendo ahora no muestra ninguna evidencia de interceptaciones. and when they explode on the ground, you see very bright flashes. So in the roughly 50 or 100 Así que de entre unos 50 o 100 misiles que llegaron, solo hubo una intercepción. Un ataque masivo en tiempo real debería verse de otra manera. Debería haber intercepciones por todas partes. Si tuvieras una tasa de intercepción del 90%, deberías verlas por todos lados. Te estoy mostrando estos pequeños círculos y no se ven. En otras palabras, no se ve nada que parezca un espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio. Solo se ven los misiles entrando. No hay ninguna señal de intercepciones exitosas. Ahora tenemos otro ejemplo sin intercepciones, y este está en cámara lenta. Vamos a ver un destello brillante en el cielo que viene de una explosión fuerte en tierra, y después veremos la liberación de una submunición. And then we're going to see a submunition release. This is again very slow motion. There's a second. Esto está de nuevo en cámara muy lenta. Hay una segunda explosión en tierra que ilumina el cielo, así que ese es otro intento de interceptación fallido. Y ahora vemos algo que entra y submuniciones que se están dispersando, y luego otra explosión en tierra. Así que esto era una ojiva compuesta. Lo que vimos aquí fue una ojiva con una gran carga explosiva que además liberó submuniciones. Luego vemos, en 5 segundos, porque esto está en cámara lenta, sigue siendo demasiado rápido. Esta es la ojiva que está entrando. Ahí están las submuniciones siendo liberadas y cayendo al suelo. Hubo una explosión en tierra que se pudo ver. No hay ninguna evidencia de interceptaciones aquí. No evidence of any intercepts at all here. And what we instead see are these Y lo que vemos en cambio son esas submuniciones del tamaño de minas antipersona cayendo al suelo, junto con un destello muy brillante de la ojiva que las liberó. Así que estamos ante un objetivo muy, muy complejo.
Aquí de nuevo tenemos Tel Aviv sin interceptación. Y otra vez vamos a ver una interceptación en el cielo donde casi parece que un Patriot se precipita hacia el suelo. Luego veremos indicios de otra interceptación en el aire, muy brillante, pero sin más explosiones luminosas. Así que una vez más, lo que deberíamos ver, si la tasa de interceptación fuera del 90%, sería el cielo lleno de explosiones brillantes de interceptores. Pero de nuevo, las pruebas en vídeo muestran que la tasa real de interceptación es muy baja, quizá del 1 o 2%. Así que el video muestra sin ninguna duda que si sabes lo que estás buscando, los Patriots no consiguen interceptar nada. Aquí vemos lo mismo otra vez. Este es uno de los proyectiles Alpha Tau que se aproxima. Se ve a una velocidad altísima y no hay ninguna señal de interceptación, solo una explosión en el suelo. En este caso vemos una onda de choque que se propaga, porque la violencia de la explosión es enorme. El Alpha Tau entra a tal velocidad que su peso equivalente en TNT se suma a la potencia explosiva de la propia ojiva. Así que la explosión es todavía más intensa. Aquí vemos una ojiva que maniobra rápidamente. Podemos darnos cuenta de que maniobra con rapidez porque la vemos zigzaguear, y el terreno también debería zigzaguear. Veo. De acuerdo. Vamos a ir al final del vídeo. Aquí vemos de nuevo un ataque que se aproxima. Es una línea de cabezas de guerra que vienen hacia nosotros, y veremos una sola intercepción entre decenas, incluso docenas de ellas. Ahí está la intercepción, pero eso es en tiempo real. Así que voy a ponerlo a cámara lenta para que sepáis qué estáis viendo. Cualquiera que tenga el vídeo y pueda ralentizarlo puede identificar fácilmente las intercepciones ahora. Ahí está la intercepción. Y si os fijáis en la zona brillante, no se ve ningún objeto luminoso atravesando en comparación con el que venía al principio. Así que es una intercepción clara. Bien, podemos dejarlo aquí y pasar a hablar de la cuestión de qué es lo que realmente está ocurriendo. Y creo que la respuesta es que tenemos pruebas inequívocas, abrumadoras, de que el Patriot PAC-3, el interceptor más avanzado, que cuesta unos $4 millones cada uno, y del que según la doctrina se lanzan 2 contra cada misil balístico para intentar interceptarlo, tiene una tasa de éxito del 2 o 3%. Digamos que es del 2%, 1 de cada 50 intentos. Eso significa que se disparan 100 interceptores para lograr derribar un solo misil balístico. Esa es su eficacia. Así que no es una buena situación si te preocupa ser destrozado por ataques con misiles balísticos de Irán y eres Israel. Y puedo demostrar, aunque eso daría para otra charla larga, que el sistema cúpula de hierro también tiene una tasa de interceptación casi nula. En resumen, lo que hemos tenido es un enorme engaño respecto a lo que se le ha hecho creer al público sobre el nivel real de protección que ofrecen estas defensas antimisiles. Y una de las razones de esto, no es la única, pero sí una de ellas, es que las empresas contratistas están recibiendo cientos de miles de millones de dólares al afirmar falsamente que estos sistemas de interceptación funcionan. Y eso supone un enorme drenaje de recursos para Europa, Estados Unidos y otros países que compran estos sistemas de defensa antimisiles con la esperanza de reducir las consecuencias de posibles ataques con misiles balísticos. Así que, sin duda, tiene implicaciones de mayor alcance sobre lo que podría ocurrir si llegamos a una guerra general o a varias guerras en las que se utilicen estos misiles. Y ahora sabemos que países como Irán y desde luego Rusia pueden fabricar un número muy grande de misiles balísticos con cabezas convencionales y causar daños enormes con ellos. Su precisión ha mejorado muchísimo y el peso de las cabezas de guerra es considerable. Estamos hablando de, toneladas, 1,5 toneladas de municiones, de explosivos de alta potencia, capaces de causar daños muy importantes.
Así que esta es la situación a la que nos enfrentamos ahora. Y es fundamental que tanto el liderazgo político como el militar lo comprendan. Por eso tenemos claro otras cosas ocurriendo al mismo tiempo. Habéis tenido, y con razón, a gente hablando sobre el colapso de la guerra en el suroeste de Asia, sobre la situación en Ucrania. Yo no tengo mucho más que añadir sobre eso, salvo en esta discusión paralela sobre este detalle técnico, que es enormemente relevante precisamente por esas otras actividades militares en curso. En fin, esa es la situación en este momento. Anyway, that's the situation at the moment. But we see all this, we know that Israel has Pero very todo strict, esto lo vemos. limitations on what Sabemos que media Israel can impone cover. limitaciones muy estrictas a lo que los medios pueden cubrir. Es decir, very ahora ya es algo bastante evidente. No es ningún gran secreto. La magnitud de la destrucción que hubo en Israel y que no quisieron mostrar durante el ataque iraní. También sabemos por las imágenes de satélite que Estados Unidos tampoco fue muy transparente sobre la destrucción de sus bases en todo Oriente Medio. Así que una vez más, la devastación fue mucho mayor de lo que se informó durante la guerra. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión principal aquí? Bueno, yo creo que Well, I think I've been thinking about this. I'm not sure. He estado pensando en esto. No estoy seguro de entender del todo cuál es la importancia principal, pero la posibilidad más profunda, y creo que es real, es que la existencia de defensas aéreas con fines militares podría dejar de ser posible. Hay que tener en cuenta que los misiles balísticos son cada vez más precisos, así que podrían llegar a atacar los radares Patriot. Además, ya sabemos que los drones son más que capaces de destruir esos radares. De hecho, destruyeron los radares THAAD muy al principio de la Guerra del Golfo de 2026, en el suroeste de Asia. Literalmente, en el primer día, todos los radares de defensa contra misiles balísticos de largo alcance fueron por Irán. All of the long-range ballistic missile defense radars were destroyed by Iran. The Patriot radars are somewhat more difficult. Los radares Patriot son algo más difíciles de destruir, no porque estén bien defendidos, sino porque son un poco más complicados de localizar, ya que tienen algo más de movilidad. Pero cuando digo algo más, me refiero a eso, no son fáciles de ocultar. Estos sistemas emiten una cantidad enorme de señales de radio, y los drones se pueden modificar para que se guíen por esas señales, además de usar otras técnicas. Así que, entre el reconocimiento por satélite, el reconocimiento electrónico y los drones, que incluso pueden estar conectados en red, puedes tener un enjambre de drones con inteligencia artificial y enlaces por Internet entre ellos. Y uno de esos drones de vigilancia detecta unidad de defensa Patriot. Surveillance sees a Patriot defense unit, they immediately should be able to locate the radar. Deberían poder localizar el radar de inmediato, y luego ese radar tendría que defenderse de decenas o incluso cientos de drones. Así que no estoy seguro de que las unidades Patriot puedan sobrevivir en el futuro. El S-300 es un sistema algo diferente del S-400 y del S-500. No he tenido ocasión de estudiarlo a fondo. Puede que su futuro sea igual de complicado. Pero en el caso del S-300, el S-400 y el S-500, esos sistemas no dependen de un único radar de alto rendimiento para funcionar. Utilizan varios radares, así que eliminarlos requiere destruir varios de ellos. Cada radar que se destruye es caro, pero no son esencialmente insustituibles como lo son los radares Patriot dentro de una unidad Patriot. Irreplaceable like the Patriot radar units are for a Patriot unit. You know, the radars probably cost $200 or $300 million. Verás, los radares probablemente cuestan unos 200 o 300 millones de dólares. Así que no es como si perdieras un radar auxiliar de 10 millones y tuvieras otro de repuesto que puedas activar. El Patriot es, en realidad, el peor diseño posible si lo comparas con los sistemas S-300 o S-500. Creo que podríamos encontrarnos en una situación futura en la que los radares Patriot ya no sean viables para la defensa. Y esto no es algo menor, porque los radares Patriot representan una amenaza absolutamente abrumadora para los aviones. Una fuerza aérea enemiga puede quedar prácticamente fuera del área de defensa de una unidad Patriot, porque los interceptores Patriot tienen una tasa de impacto muy alta contra aviones.
Y eso se debe sencillamente a que los aviones vuelan mucho más despacio. Cualquier daño que se les cause acaba provocando su destrucción. Any damage you do to an airplane causes its destruction. So the Patriots probably do Así que los Patriots probablemente tienen una tasa de interceptación del 90 a casi el 100% contra aviones. Si tienes una unidad de defensa Patriot protegiendo Kiev, no es posible que la Fuerza Aérea rusa entre en la ciudad y la bombardee a su antojo. Pero claro, si esa unidad Patriot puede ser destruida por drones o misiles balísticos, entonces el poder aéreo pasa a ser completamente dominante y se puede usar libremente. Y bueno, se pueden usar esas bombas FAB de 3.000 kilos, esas bombas guiadas por cable con una precisión de 5 o 10 metros. Es decir, sería una situación infernal para las tropas terrestres si el adversario puede mantener su fuerza aérea en el aire frente a ti. Y a menos que tengas una fuerza aérea capaz de enfrentarse directamente a ellos, me parece que no podrás hacerlo solo con defensas basadas en tierra. with ground-based defenses, it seems to me. That's not a minor change in the military. Eso no es un cambio menor en el panorama militar. No sé si esto es cierto a día de hoy, pero creo que es, posiblemente, lo que nos espera en el futuro. Así que puede que Patriot tenga que abandonarse en favor de un sistema de defensa aérea completamente distinto, más distribuido, con varios radares mucho menos potentes que trabajen de forma coordinada, de modo que se pueda perder alguno y aún así mantener una defensa aérea viable. No sé cuál será la solución, pero no va a ser fácil. Y no creo que el futuro siga contando con el Patriot como solución militar a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, probablemente. Así que, por lo que puedo ver, se trata de un desarrollo militar importante. This is a significant military development, from what I can tell. Yeah, and also perceptions are Sí, y también las percepciones son importantes. Es decir, para Estados Unidos e Israel, que en la región se han visto como potencias casi absolutas, parte de esa imagen se ha mantenido claro gracias a la cúpula de hierro israelí. Existía la idea de que era completamente eficaz, que nada podía alcanzar ningún objetivo dentro de Israel. Y eso ha sido muy relevante para los países que tienen en cuenta ese factor a la hora de valorar hasta qué punto podrían entrar en un conflicto con los israelíes. Así que, una vez más, las percepciones son importantes, sobre todo ahora que esa imagen empieza a resquebrajarse. Parece que la forma de hacer la guerra en esa parte del mundo va a verse muy afectada. impacted greatly in that part of the world. Yeah, now another problem. Sí, ahora hay otro problema del que ni siquiera he empezado a hablar aquí, y puedo mencionarlo brevemente si tenemos tiempo, y son las contramedidas. Lo que vemos en los vídeos son ojivas que simplemente caen. No están maniobrando para evadir. Mostré algunas ojivas que sí lo hacían, pero esas no eran las mismas en las que vimos interceptaciones. Las ojivas que vimos interceptar eran simplemente ojivas que caían de forma balística. No eran ojivas impulsadas por motores cohete, como una de las que mostré, la ojiva Al-Fatah. Esas ojivas son muy poco probables de interceptar con el Patriot PAC-3, porque necesitas estimar con antelación dónde será posible realizar la interceptación. El interceptor necesita tiempo para llegar a esa zona y una vez allí, poder hacer pequeños ajustes para alcanzar el objetivo. Where you can then make minor adjustments to hit the target. And with a rocket motor accelerating this incoming Y con un motor cohete que acelera esa ojiva entrante, no sabes dónde está exactamente, porque el motor puede cambiar su empuje. De hecho, el motor puede hacer que la ojiva maniobre. Así que, si volvemos atrás y os muestro algunos ejemplos de contramedidas que ya se han demostrado, no estamos hablando de cosas teóricas a estas alturas. Llevo años hablando de esto, y cada vez que lo menciono, la crítica es, bueno, no hemos visto nada de eso. Y claro, mi respuesta entonces era, no tenéis motivo para verlo porque ni siquiera podéis interceptar los objetivos balísticos. Así que, ¿por qué iba a perder el tiempo desarrollando una contramedida? Pero ahora los iraníes han decidido que sí quieren construir contramedidas. have decided that they want to build countermeasures. So here is the rocket propelled. Aquí tenemos la ojiva del cohete Al-Fatah. Aquí se ve mejor, para que te hagas una idea de su tamaño.
El motor del cohete está en la parte trasera y la ojiva va adelante. Es fácilmente una ojiva de 1 tonelada, así que puede causar muchos daños. En el caso del Al-Fatah, el motor del cohete hace que la ojiva mantenga una velocidad muy alta al volver a entrar en la atmósfera, de modo que impacta contra el suelo a unos 3 kilómetros por segundo o incluso más. A esa velocidad, aunque la ojiva no llevara ningún explosivo, tendría la potencia de explosión equivalente a todo su peso en explosivos de alta potencia, porque golpea el suelo tan rápido que la energía cinética liberada equivale a su peso en TNT y otros explosivos. Así que, en realidad, tiene el doble de efecto. Así que estamos hablando de una ojiva de unas 2, 2,5 o 3 toneladas impactando contra el suelo. Por eso vimos la onda expansiva asociada a la explosión en tierra del Al-Fatah. Este artefacto golpeó el suelo a tal velocidad que cuando detonaron sus explosivos de alta potencia, ya llevaba una energía cinética equivalente a la de esos mismos explosivos en movimiento. Eso hace que la capacidad destructiva de esta ojiva sea muchísimo mayor, y además resulta aún más difícil de interceptar. Si observamos todos estos misiles balísticos de distintos tipos, veremos que todas las ojivas tienen pequeñas aletas. Y si tienes esas aletas, lo que puedes hacer con ellas es hacer que la ojiva maniobre simplemente moviendo las aletas. Aquí tenemos una ojiva maniobrable. No hay manera de que un Patriot PAC-3 pueda alcanzarla. Tiene como mucho un 2 o 3% de tasa de intercepción contra un objetivo que no maniobra, que se mueve de forma predecible. Aquí vemos lo mismo. Esta es la ojiva Sagil. Se puede ver que está propulsada. Este flujo más denso que se aprecia aquí es la segunda etapa del Sagil, y esto de aquí es la ojiva Sagil. Su estela es muy ancha porque está a gran altitud y no hay atmósfera alrededor que contenga la pluma en una estela más estrecha. Y aquí de nuevo están las submuniciones. No se pueden interceptar las submuniciones, simplemente no hay suficientes misiles para interceptarlas. Y aquí, por ejemplo, esto es una maqueta que se muestra en una instalación iraní abierta al público. Es como un proyectil de artillería de 150 milímetros, y vimos que se estaban desplegando cosas como esta aquí. En una ojiva más grande que esta, porque esta es pequeña, esto es solo un ejemplo de las submuniciones. Aquí arriba, a la izquierda, hay pequeñas subunidades, no es una ojiva única. Así que puedes tener una gran ojiva que transporta cientos o incluso miles de estas pequeñas ojivas antipersona, o decenas o muchas más, del equivalente a proyectiles de artillería de 150 o 155 milímetros. Estas son las contramedidas. Este es un ejemplo de una de esas contramedidas. Proyectiles de artillería básicos. Aquí en la parte de atrás se puede ver una evidencia de un ala desplegable. La utilidad de esa ala es que hace que la ojiva apunte hacia abajo de forma aerodinámica. Así, cuando la ojiva impacta en el suelo, los fragmentos que genera se dispersan cerca de la superficie. No están orientados de una manera ineficiente para matar. Es un método muy eficaz para causar mucho daño a las personas que están en tierra. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un misil balístico Iskander. Si te fijas en la parte trasera, tiene unas aberturas. Resulta que esas aberturas contienen señuelos. Son señuelos que se liberan desde ahí y llevan circuitos electrónicos que imitan la apariencia de una ojiva real. Así que cuando llega uno de estos Iskander, lo primero es que el Iskander puede maniobrar. Eso significa que puede esquivar al interceptor, incluso si el interceptor consigue localizar la ojiva, porque la ojiva probablemente lleva un inhibidor, un bloqueador de radio. Además, viene acompañada de otros muchos sistemas de interferencia electrónica. En esas condiciones no hay ninguna posibilidad de derrotar al sistema. En fin, la situación es tal que, entre los drones y los misiles balísticos, las defensas aéreas no van a tener ningún papel en el futuro. Y mientras se puedan fabricar drones muy baratos,
con gran precisión y capacidad de guiado, y misiles balísticos también muy baratos pero con ojivas grandes, la situación va a ser realmente grave. Missiles with large warheads, you're in deep trouble. And we know that Netanyahu told Y sabemos que Netanyahu le dijo a Trump que está preocupado, que le preocupa más los misiles balísticos iraníes que las armas nucleares. Tenemos constancia de eso, y con razón, porque Irán no necesita usar armas nucleares para derrotar, para destruir de verdad la capacidad de Israel de luchar y de mantener su economía. Y eso es lo que están valorando ahora. Si esta guerra vuelve a estallar en serio, y los iraníes empiezan otra vez a atacar a Israel con misiles balísticos, no habrá defensa posible. Podrán decir lo que quieran, pero las pruebas son claras. Las pruebas son inequívocas. Esos sistemas de defensa aérea no tienen capacidad alguna contra misiles balísticos ni contra drones. against ballistic missiles or drones. Well, Ted, thank you so much for sharing. Bueno, Ted, muchísimas gracias por compartir tus ideas y las diapositivas. Creo que la mayoría de la gente empezó a darse cuenta de que la eficacia de los misiles interceptores se había exagerado bastante. Es decir, cuando todos los daños estaban prácticamente prohibidos de ser reportados. Y más tarde, claro, todo eso salió a la luz. Así que muchas gracias. So thank you very much. And remember, one other point. If those nuclear Y recordemos otra cosa. Si esos misiles balísticos llevan cabezas nucleares, que Dios nos ayude, porque las defensas no podrán hacer nada para detenerlos. Y eso también vale para los sistemas estratégicos, aunque ese es otro tema. Así que cualquiera que piense que estas defensas antimisiles, sean estratégicas o tácticas, pueden servir de algo para protegernos de las consecuencias mortales de ataques convencionales masivos o de ataques nucleares. En realidad, really courting an existential disaster. Esto es algo muy importante que la gente debe entender. Understand.